Buenos días, soy el doctor Pablo Jiménez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de Eugenio Espejo. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ser manejado a nivel prehospitalario, como son las crisis hipertensivas. Durante esta charla tomaremos en cuenta primero lo que es introducción, continuaremos con antecedentes y justificación, objetivos, definiciones, conceptualización y puntos claves. Analizando el primer punto, debemos tomar en cuenta que las enfermedades cardiovasculares son unas entidades muy investigadas en la actualidad y esto debido a 4 razones fundamentales. Primerito, debido a la magnitud de su prevalencia, son patologías muy prevalentes a nivel mundial y por ende también a nivel ecuatoriano. Segundo, son factores determinantes de la calidad de vida, sobre todo de las personas adultas y adultas mayores. Tercero, constituyen la primera causa de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Y la cuarta y más importante es que son patologías que pueden ser prevenibles. Cuando nosotros hablamos de la epidemiología a nivel ecuatoriano, los últimos datos registrados en el INEC 2014 nos demuestran que dentro de las primeras 10 causas de mortalidad en el Ecuador se encuentran las enfermedades cardiovasculares. Y en el cuarto puesto precisamente las enfermedades hipertensivas. Esto es importante recordar por cuanto patologías muy históricas como las infecciones y los accidentes de tránsito han sido desplazados hacia un quinto y sexto lugar, es decir, estamos hablando de patologías de una prevalencia bastante alta en lo que corresponde a nuestro país. No existen estudios muy actualizados al respecto. Un estudio que conviene ser tomado en cuenta, publicado en el año 2001 y presentado en el Consenso Latinoamericano de Hipertensión Arterial, es el estudio PRETAE. El estudio PRETAE nos habla acerca de la prevalencia de hipertensión arterial en la población ecuatoriana y como ustedes pueden apreciar, en el Ecuador nosotros tenemos una prevalencia de 28.7%. Esto significa que 1 de cada 3 ecuatorianos presenta hipertensión arterial. Si nos enfocamos en este estudio PRETAE, lo más lamentable de todo es que apenas el 6.7% de los pacientes que presentan hipertensión arterial a nivel nacional están controlados, independientemente del factor que pueda contribuir para ello, sea desde el punto de vista de organización del sistema de salud, sea desde el punto de vista del paciente con su responsabilidad de tomar la medicación e incluso el papel que juega el médico. Igualmente, en base a los antecedentes históricos que tenemos y genéticos sobre todo, vemos que existen ciertas poblaciones que son mucho más vulnerables. Aquí entra, por ejemplo, la población afroecuatoriana, son pacientes de raza negra que son mucho más difíciles de manejar e igualmente su prevalencia es mucho más alta. En el estudio realizado por Arcelmi en el año 2003 en la provincia de Esmeraldas con más de 4.000 pacientes, el 36% de la población presentaba hipertensión arterial y lo más triste resulta que apenas el 0.3% de ellos se encontraban controlados. En la actualidad, datos un poquito más recientes, en la encuesta nacional de salud que se publicó en el año 2012, este lamentablemente no fue un estudio que cogió a toda la población, sino a una población específica que llegaba hasta los 60 años, es decir, no está abarcando a pacientes de la tercera edad. Sin embargo, aquí también tenemos que los datos nos demuestran que alrededor del 37.2% de los pacientes que se encontraban entre los 18 y los 59 años presentan prehipertensión arterial y un 9.3% de los pacientes entre 18 y 59 años presentan hipertensión arterial. Es indispensable nuevamente resaltar que no es un estudio, una encuesta que cogió a toda la población, incluyendo la población de tercera edad. Cuando hablamos de crisis hipertensiva, es una de las patologías más frecuentes a nivel de los servicios de emergencias. Las estadísticas nos demuestran que entre el 1 y el 7% del total de urgencias atendidas en los medios ambulatorios u hospitalarios corresponden a crisis hipertensiva. Pero si vemos cuál es la prevalencia a nivel general, vemos que alrededor de 1 a 2% de los pacientes hipertensos en algún momento de su vida pueden desarrollar crisis hipertensiva. ¿Cuáles son, por lo tanto, los objetivos de esta presentación? Primerito, y el objetivo general, es reconocer la crisis hipertensiva para proporcionar un tratamiento inmediato y seguro del paciente que cursa ya sea con una urgencia o cursa con una emergencia hipertensiva.
Entre los objetivos específicos tenemos identificar adecuadamente al paciente portador de hipertensión arterial, identificar la hipertensión arterial reactiva como factor causal de crisis hipertensiva, diferenciar la emergencia de la urgencia hipertensiva, aplicar una terapia farmacológica de acuerdo al nivel de formación en base a los factores de riesgo que presenta el paciente. Esto es, no únicamente la meta será disminuir la presión arterial, sino que también hay que buscar el beneficio del tratamiento desde el punto de vista de protección de los órganos blancos. ¿Qué es, por lo tanto, hipertensión arterial? ¿No? En la actualidad ha habido un poquito ya de cambios en cuanto a la definición. Sin embargo, desde el año 2003, en base al séptimo JNC, que se publicó en la revista JAMA en Estados Unidos, nosotros hablábamos de que el paciente hipertenso es aquel que presenta una presión arterial mayor de 140/90. Recientemente fueron liberadas las guías prácticas clínicas de hipertensión arterial en este año 2017 disponibles en internet, en la cual, en base a consenso mantenido por la Sociedad Americana de Corazón como también por la Sociedad Americana de Cardiología, entre otras instituciones, se llega a definir como paciente hipertenso aquel paciente que tiene una presión arterial más de 130/90 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de crisis hipertensiva, el valor de la presión arterial es uno de los criterios más importantes y hablaremos que el paciente presenta crisis hipertensiva cuando tiene una presión arterial sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio o diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio. Las emergencias hipertensivas se caracterizan porque, adicional a esta presión elevada, no presenta sintomatología el paciente, es decir, el paciente se encuentra sintomático, mientras tanto que en la urgencia hipertensiva, adicional a tener una presión de 180/120, el paciente ya presenta sintomatología, es decir, ya tenemos lesión de órgano diana. Otras entidades relacionadas con hipertensión que también deben ser mencionadas son primero la preeclampsia, que se caracteriza por tener una presión arterial más de 140/90 milímetros de mercurio con la presencia de proteinuria y sobre todo diagnosticada a partir de las 30 semanas de gestación. La paciente con preeclampsia grave, por lo tanto, tendrá una presión arterial más de 160/110 con proteinuria positiva y existe ya indicio de daño endotelial y daño a nivel orgánico. Y la paciente con eclampsia, aquella que adicional a tener estas cifras de valor de presión arterial más de 140/90, puede presentar convulsiones o puede presentar deterioro del estado de conciencia. Todo esto igualmente a partir de la semana 20 de gestación y que no es atribuible a otras patologías. Desde el punto de vista fisiopatológico es necesario tomar en cuenta la autorregulación cerebral y para hablar de autorregulación cerebral tomamos en cuenta la presión arterial media. El cerebro mantiene su autorregulación con presiones medias que varían entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Cuando se incrementa sobre 150 milímetros de mercurio ya se rompe la regulación cerebral, se produce injuria vascular, hay liberación de sustancias vasoconstrictoras a nivel sistémico y por lo tanto ya tenemos daño cerebral. Igualmente vamos a presentar daño desde el punto de vista endotelial, existe una activación de la cascada inflamatoria y de la cascada de coagulación, existe degeneración fibrinoide a nivel de los vasos pequeños y nuevamente entrándose en un círculo vicioso, más liberación de sustancias vasoconstrictoras que van a producir daño ya no únicamente a nivel cerebral, sino también a nivel de otros órganos, entre los que destacan también la lesión que se produce a nivel renal. Un dato adicional es que la sobrecarga aguda lo que nos lleva es a un fallo cardíaco, pudiendo desarrollar el paciente síndrome coronario agudo e incluso el aparecimiento de una disección aórtica. ¿Cómo realizamos la evaluación clínica del paciente? Primero es la posición. Según las guías internacionales, el paciente tiene que estar sentado. Sin embargo, cuando hablamos de un paciente con crisis hipertensiva, muchos de ellos no podrán tomar este tipo de posición, por lo que la toma de la presión arterial se tiene que realizar en decúbito dorsal, siempre colocando el manómetro a la altura del corazón y en la medida de lo posible, sobre todo cuando tenemos pacientes con arritmias graves, no es una buena idea la utilización de tensiómetros digitales, ya que estos funcionan mediante oscilometría y siempre, debido a la arritmia, puede presentarse que no se capte de una forma adecuada. Cuando hablamos de hipertensión arterial, como hemos denunciado, es necesario descartar que se trate de una hipertensión arterial reactiva.
En base a las definiciones actuales, paciente hipertenso será aquel que tiene una presión arterial mayor de 130/80. Si es que el paciente presenta dolor, nosotros tenemos primero que actuar sobre el dolor y sobre el estado de ansiedad que el paciente va a presentar. Si a pesar de controlar estos dos factores, el paciente mantiene una presión arterial mayor de 130/80, nosotros le vamos a catalogar a este paciente como portador de hipertensión arterial. Una vez que ha sido catalogado como portador de hipertensión arterial, si su presión arterial se encuentra sobre 180/120 o es mayor a esta, estaremos hablando de una crisis hipertensiva. Como durante el desarrollo de crisis hipertensiva hemos denunciado que pueden existir lesión de órganos diana, debemos también tomar en cuenta cuáles son los signos o síntomas de alarma que nos ponen alerta sobre este tipo de lesiones. En primer lugar tenemos la disnea, que se va a presentar sobre todo en pacientes que tienen edema agudo de pulmón y por lo tanto tendremos que valorar si es que el paciente presenta signos de congestión pulmonar. El dolor torácico nos orienta hacia isquemia miocárdica o hacia disección aórtica, por lo que es prioritario realizar una determinación de los pulsos en las 4 extremidades. Si el paciente presenta confusión, cefalea, deterioro de estado de conciencia, convulsiones, estaremos pensando en la posibilidad de una encefalopatía hipertensiva o de un evento cerebrovascular, sea este isquémico o sea hemorrágico, por lo que también el examen neurológico juega un papel importante, así como el fondo de ojo en la valoración del paciente con crisis hipertensiva. Durante el traslado de nuestro paciente debemos siempre tener en cuenta la monitorización que vamos a efectuar. Es indispensable considerar no solamente la presión arterial y la saturación de oxígeno, sino la frecuencia cardíaca. Y en el monitor lo que vamos a observar adicional a la frecuencia cardíaca es si es que presenta signos de arritmias o presenta signos de cardiopatía isquémica, como puede ser un infarto agudo de miocardio. La saturación de oxígeno también es importante y en la medida de lo posible se debe mantener alrededor del 90%. Las consideraciones generales que hay que tomar en cuenta durante la valoración de un paciente con crisis hipertensiva es que en la mayoría de los casos los pacientes son pacientes con hipertensión crónica y que pueden cursar sin sintomatología, es decir, estos pacientes presentan una elevación brusca de la presión arterial, pero no hay síntomas, lo que nos orientaría hacia una emergencia hipertensiva. Debemos verificar la toma correcta de los fármacos. Si es que ha dejado de tomar, probablemente ese incremento de presión arterial es secundario a ello, por lo que lo ideal será reiniciar su tratamiento antihipertensivo. Y durante toda nuestra valoración siempre que tiene que mantenerse una vigilancia permanente de todos los signos como lo hemos denunciado anteriormente. ¿Cómo nosotros vamos a actuar ante el paciente con crisis hipertensiva? Sabiendo que el paciente puede presentar una urgencia o una emergencia hipertensiva. En el caso de la urgencia hipertensiva debemos tomar en cuenta el monitoreo de los signos vitales, ¿no? Debemos tomar en cuenta si es que el paciente se encuentra en un lugar tranquilo, si lo vamos a trasladar en la ambulancia, este paciente no tendría que ser trasladado con la sirena que se encuentre sonando. Igualmente debemos verificar si ha tomado su medicación, debemos manejar el dolor y la ansiedad y siempre coordinar con el centro regulador de urgencias y emergencias. El objetivo terapéutico en el paciente con urgencia hipertensiva será evitar una disminución rápida de la presión arterial. Lo recomendable es disminuir entre 10 al 15% en la primera hora y hasta un 25% en las 6 horas siguientes. La reducción en este tipo de pacientes hacia valores normales se debe obtener entre las 24 a 48 horas. Por lo tanto, la regla en la urgencia hipertensiva será no una disminución brusca de la presión arterial. ¿Qué fármacos podemos tomar en estas circunstancias? En primer lugar, el enalapril, 10 miligramos pulverizado de administración sublingual. Esta medicación se la puede volver a repetir posteriormente tras tomar la presión arterial en unos 30 minutos. Si es que el paciente no presenta respuesta adecuada a la bajada de presión arterial, se puede considerar la administración de enalaprilato intravenoso de 1.5 miligramos en unos 5 minutos, es decir, en forma lenta, pero esto siempre con la supervisión del médico o con la coordinación a través del Centro de Regulación de Emergencias y Urgencias. Las alternativas terapéuticas que tenemos en la urgencia hipertensiva son la glodipina 5 a 10 miligramos vía oral o el atenolol de 5 a 100 miligramos por vía oral.
Si es que el paciente presenta respuesta, nosotros lo podemos a ese paciente remitir a un centro ambulatorio o coordinando con el centro regulador determinar a dónde se lo puede trasladar. Si es que el paciente no presenta respuesta, necesariamente tendrá que ser trasladada a un centro hospitalario y se puede considerar una segunda administración farmacológica. En caso de que el paciente presente emergencia hipertensiva, es decir, la hipertensión arterial con los parámetros anotados acompañada de sintomatología, adicional a la monitorización del paciente, adicional a trasladarlo a un lugar tranquilo, a reiniciar su medicación, al control de ansiedad y dolor y a la comunicación con el CREU, es necesario plantearnos un diferente objetivo terapéutico. La meta es disminuir la presión arterial media entre un 20 a 25% en minutos a una hora y posteriormente continuar el tratamiento hasta conseguir una presión arterial diastólica de por lo menos 110 milímetros de mercurio. La medicación que nosotros vamos a utilizar se encuentra primerito el enalaprilato intravenoso de 1.525 miligramos administrado en 5 minutos que se puede duplicar en el lapso de una hora. Sin embargo, si no tenemos esta posibilidad, nuestra alternativa será la administración de enalapril 10 miligramos sublingual o como últimas alternativas la amlodipina de 5 a 10 miligramos vía oral o el atenolol en una dosis de 50 a 100 miligramos vía oral. El paciente que no presenta respuesta tendrá que ser necesariamente trasladado a un nivel hospitalario e incluso el paciente que presenta respuesta no puede recibir un tratamiento ambulatorio, sino que lo sugerente es que también sea trasladado a ser manejado en un centro hospitalario. ¿Cuáles son, por lo tanto, los puntos claves que debemos recordar en el paciente con crisis hipertensiva? Primero, el traslado hacia un centro hospitalario, un traslado inmediato. Lo ideal es trasladarlo a un centro hospitalario nivel 3 que cuente con una unidad de cuidados intensivos porque estos pacientes van a recibir una medicación que tiene que ser monitoreada de forma adecuada. Si las circunstancias no nos permiten, el paciente podría ser trasladado a un hospital de nivel 2, pero en la medida de lo posible que también tenga dispositivos para que se lo pueda monitorear. Se debe mantener el monitoreo continuo de los signos vitales y de la saturación de oxígeno. No se recomienda la administración sublingual de nifedipina por todos los riesgos que puede presentarse al desencadenar eventos cardiovasculares por la caída brusca de presión arterial y por lo tanto con la posibilidad de desarrollar una isquemia cerebral. Si es que el paciente presenta signos de edema agudo de pulmón, debemos consultar al CREU y se puede administrar furosemid en una dosis de 1 miligramo por kilogramo. Si el paciente presenta signos sugestivos de síndrome coronario agudo, igualmente consultamos al CREU. Debemos administrar ácido acetil salicílico en una dosis de 160 a 325 miligramos. La primera dosis siempre tiene que ser masticada y posteriormente tragada. La utilización de nitroglicerina 5 miligramos sublingual también se la puede ejecutar, pero tomando en cuenta que en el paciente con infarto agudo de miocardio de ventrículo derecho no es una medicación que se la debe considerar. En el paciente con disección aguda de aorta, para lo cual habíamos hecho la valoración de los pulsos en las 4 extremidades, la meta es disminuir la presión arterial sistólica a menos de 120 y la presión arterial media a menos de 80 milímetros de mercurio, es decir, tienen un tratamiento más agresivo que el resto de pacientes, por lo que la coordinación con el CREU tiene que mantenerse de forma estricta. En los pacientes quienes están desarrollando evento cerebrovascular, su presión arterial no debe bajar menos de 160 sobre 100 y en los pacientes con falla renal aguda también hay que considerar no solo la presión arterial, sino el traslado a nivel hospitalario. Para pacientes con eclampsia y con preeclampsia grave, una alternativa es la utilización de 5 miligramos por vía intravenosa de hidranacina bajo la supervisión médica o la consulta con el Centro Regulatorio de Emergencias y Urgencias. Con todos estos antecedentes y con lo que hemos revisado, el manejo de la crisis hipertensiva a nivel prehospitalario, como hemos visto, es una patología muy frecuente. Sin embargo, si es que nosotros llevamos una secuencia adecuada de lo que hemos revisado, vamos a garantizar que el tratamiento se lo pueda realizar de una manera exitosa. Muchas gracias.